manifiesto que hemos preparado, que se llama La vivienda, una urgencia inaplazable, que es la parte de análisis que el comité de expertos. Luego os contaré qué cosas hacemos, pero quiero que valoréis que para nosotros como expertos las nuevas tecnologías, por ejemplo, las videoconferencias que tenemos, tardamos como media hora en ponernos conectar todos, ¿no? Porque él no encuentra nunca la cámara, cree que está debajo de la mesa, en fin. Y aquí igual, hacer la presentación, quiero que la valoréis, porque la presentación la hemos hecho nosotros. No hemos acudido a Europa, a ningún grupo de expertos. Se aprobaron, llevamos un año trabajando, se aprobaron en la Asamblea de Valencia del año pasado y, bueno, las bases son sencillas. Realmente el comité de expertos ha intentado aprovechar personas que hemos trabajado en AVS, ya no trabajamos porque nos hemos jubilado, por cualquier motivo o porque hemos dejado la actividad en una empresa pública, como sucedió con Maite Andreu o como sucedió con nuestro querido Toni Sorolla, que dejó AVS, pasó a una empresa privada y AVS entendió que su experiencia era tan enorme que necesitábamos que estuviera aquí. Pues eso es lo que somos, gente interesados en colaborar. Los valores los tenéis vosotros también, son los mismos que hacen falta para ser un gestor público. Los valores son integridad, ética, compromiso, imparcialidad, flexibilidad. Pero yo quiero hacer hincapié en el último, innovación y aprendizaje. Para nosotros, para el comité de expertos, hemos establecido como un elemento fundamental estar al día, porque nosotros no estamos aquí para contar batallitas de lo que hemos hecho. Estamos aquí para saber qué problemática tenéis, para saber qué legislaciones se están haciendo, para saber qué agentes están funcionando ahora y no funcionaban cuando nosotros estábamos, porque si no, ¿qué sentido tendría? Tendría sentido que nos reuniéramos de sobremesa a comer y contar anécdotas, pero no tendría sentido, que también lo hacemos, como se demostró ayer, perdonar, pero en la discoteca Aurora los que allí estuvieron pudieron apreciar cómo Xavi Valls, además del comité de expertos, es el comité de baile, que es de nueva creación, es un comité de nueva creación. Y tenemos otro punto que no está aquí, yo quiero compartir con vosotros, es la autocrítica. Es la autocrítica. Somos autocríticos porque solo desde la autocrítica, y más ahora que hemos dejado el trabajo, ahora estamos viendo, yo lo veo cada día, yo llevo 2 años jubilado y cada día veo que en mi antigua empresa están resolviendo las herencias que yo dejé. Y las entrecomillo porque las herencias son descomunales, quiero decir, las malas decisiones de gestión. Eso lo estoy asumiendo de manera positiva. Y intentamos volcarlo aquí para que la autocrítica también forme parte. Los objetivos los vamos definiendo poco a poco, ¿no? Pretendemos garantizar que siempre haya expertos. Estamos buscando para encontrar expertos en temas en los que nosotros no lo somos, para que crezca la riqueza del comité, desarrollar el perfil de experto, explicar a los que entran de nuevo qué espera AVS, qué espera su presidente, qué espera el colectivo de los expertos, organizar actividades. Todavía no estamos en ese punto porque llevamos un año. Y el penúltimo me parece importantísimo, yo creo que somos de los más acreditados para hacerlo. Impulsar el sentido de pertenencia y prestigiar AVS. Bueno, lo de prestigiar lo diría en voz pequeñita, pero tampoco prestigiamos mucho AVS, pero bueno, hace muchos años que estamos en Europa. Sorcha, por ejemplo, me conoce hace muchos años. Estamos ahí, queremos. La pertenencia a AVS es un elemento fundamental. También lo es el partenariado, también la financiación, también. Pero sentirse de AVS no es una tontería, no es cualquier cosa, no es como ser del Madrid. Ser del Madrid es algo normal porque tu equipo siempre gana, pero ser de AVS, que no ganamos casi nunca, pues es importante. Quiero destacar, nos vestimos así para las reuniones. Lo hacemos una vez al mes, ahora lo explicaré, pero este es el tema. Ese día no vino Maite. Afortunadamente para ella, claro. Estos son los miembros. Toni Sorolla lo ponemos in memoriam porque
porque os lo he dicho, Toni estaba con nosotros, Toni falleció el año pasado, Toni, a pesar de estar en activo, siempre estaba en nuestras reuniones. Toni siempre me llamaba después de la reunión a decirme, ¿la has cagado? Ese no es el camino, te has equivocado, podías mejorarlo, podías... Y yo en un vídeo que le envié una semana antes de fallecer Toni, que intentaba animarlo en el sentido del humor que Toni y yo y nosotros compartíamos, le dije, Toni, tío, no te mueras, no me jodas. Haz un pacto, aunque sea con Puigdemont, le bromeaba. Pero haz un pacto, no me dejes porque, digo, el más perjudicado seré yo, porque cuando tú no estés, todo el mundo se dará cuenta que no soy nadie, que detrás de mí estabas tú. Toni era esa persona y hemos querido ponerlo ahí. Lo haré como un equipo como los de la NBA, las presentaciones. A mi izquierda, con el dorsal 1, Xavi Valls. Arquitecto, presidente de AUS, presidente del Patronato de Habitatge, Manolo Cabello, eso lo de Lebrija, con eso es suficiente. No. Ha sido jefe de producción de la antigua EPSA, ahora Abra. Gonzalo Fernández ha sido el hombre de la sección madrileña, el hombre de Móstoles. Estaba cuando las empanadillas, estaba Gonzalo. Maite Andreu era antigua directora general de Aragón y ahora en Navarra. Lluís Osta, compañero que no ha podido venir porque nos hemos turnado para poder venir, que era gerente de la empresa de Sant Cugat y además presidente de AUS Cataluña, y Paca Cabrera, que la conocéis todos y que está ahí, aunque no incorporado al comité de expertos, porque personalmente anda renqueante e intentamos, es otra de las misiones del comité, es incorporarla. Os he dicho, nos reunimos una vez, estoy terminando en mi parte, nos reunimos una vez al mes por videoconferencia y tratamos, ahora lo hablaré, a veces nos reunimos con carácter bilateral o multilateral en alguna otra ocasión más al mes, en función de, por ejemplo, con los premios de AUS, que tuvisteis el detalle de que estuviéramos en el jurado, pues Manolo Cabello y yo nos reuníamos cada día y luego en el colectivo nos reuníamos cada día porque nos parecía importante nuestra aportación en el comité. Asuntos que tratamos, y con esto prácticamente voy a terminar. Reflexionamos sobre los temas que consideramos de actualidad y reflexionamos desde una visión que esperamos que sea diferente a la vuestra. Vosotros estáis más metidos en el día a día, más comprometidos en el día a día, más comprometidos con otros actores con los que no podéis ser tan críticos o tan incisivos como podemos ser nosotros. Y de ahí ha nacido pues, el manifiesto que pretende, aunque socialmente es un clamor la necesidad de vivienda, pues pretende decir que hay que dar un giro radical a la política de vivienda. A petición de los órganos de gobierno, hacemos casi cualquier cosa que se nos pide. Hemos estado en el jurado, hemos estado en los homenajes a Toni Sorolla, sobre todo en el del Ayuntamiento de Barcelona, que estuvimos nosotros, vosotros, estuvimos todos allí. Analizamos y revisamos el decálogo que se hizo de manera rápida en Valencia y estamos aquí, esta es la parte nuclear, por nuestra doble experiencia. Tenemos experiencia en gestión, cada uno de nosotros, en un sitio, en una empresa y en un momento diferente, pero además somos expertos en la vida de AUS. Cuando los problemas están en Guadalajara, nosotros ya los sentimos aquí. Ya sabemos que vendrá, es decir, nos han pasado muchas veces las mismas cosas. Pero para que esa experiencia funcione, os he comentado que intentamos formarnos, estamos en los comités de trabajo, en el comité social, estamos en todos los comités, leemos toda la legislación, bueno, la que podemos, Enrique, todas no. Yo la disposición adicional 5 de no sé qué no me la he podido leer. Un amigo me dice, un amigo mío y sobre todo de Maite Ripoll, que es experto en estadística y inteligencia artificial,
dice que nosotros somos el ejemplo, cuando le conté qué hacíamos, que somos el ejemplo de la inteligencia artificial aplicada a los humanos. Es verdad que la inteligencia artificial no se equivoca nunca, porque tiene una base de datos infinita. Tiene 2 millones de radiografías del COVID y sabe distinguir cuando uno llega con sus radiografías y si puede tenerlo o no puede tenerlo. Nosotros no tenemos tanta experiencia, pero tenemos experiencia y tenemos sentido común y tenemos un colectivo que hace que es difícil que me equivoque, pero si le consulto a él es mucho más difícil. Y si además lo hago en colectivo con él, mucho más difícil, y con el otro, y con el otro, y con el otro. De manera que lo que podéis estar tranquilos es que cuando emitimos un informe, un análisis, una reflexión, y os la hacemos llegar, la hemos reflexionado antes mucho. En eso podéis estar tranquilos. Nos podemos equivocar o acertar, pero que desde luego es fruto de una reflexión, de un análisis, seguro. Y termino, Xavi, como ha sido presidente antes que yo, él se siente más presidente que yo. Y por flojito me dice, ya, porque lo importante lo tiene que decir él. Pero termino con estos datos de intergeneracionalidad. Nosotros creemos en la intergeneracionalidad por un motivo evidente, claro, porque la vida nos ha abocado a estar en el otro lado de la generacionalidad. Y entonces creemos que se aporta. Pero creemos también en la intergeneracionalidad, y aquí lo queremos manifestar, como una solución maravillosa para nuestro mundo residencial, para mezclar socialmente a la gente en nuestras viviendas. El paso del tiempo no debe ser desgaste. Bueno, físico sí lo es, pero no debe ser desgaste, debe ser movimiento y cambio. Así nos sentimos, en el cambio y en el movimiento. Hay que olvidarse de nuestra edad cronológica, intentar olvidarlos. Solo pensar en qué digo, cómo lo digo y de qué manera lo hago y cómo lo hacen ellos. Eso es lo importante. Que tengamos los años que tenemos es, a veces, podéis viajar en el tiempo con nosotros. Quiero decir, nos podéis preguntar, ¿qué ocurrió en la Asamblea de Santander? Bueno, hoy no porque está él, pero si no, vendríamos nosotros y lo contaríamos. Y que se creen más espacios de intergeneracionalidad. Espacios en nuestras ciudades, espacios en nuestras residencias, en nuestras comunidades y este es un ejemplo de eso. El decálogo lo tenéis en la página web y no tiene ningún sentido, pero hemos reflexionado, nos ayuda a pensar y ya está. Nos quedamos en el último, en los dos últimos. Priorizar el alquiler social y asequible nos produce, los que habéis hablado de alquiler asequible, os vais a enfadar a lo mejor, pero a mí me produce un cierto resquemor cuando oigo hablar de alquiler asequible. Y todo el mundo dice, muy pequeñita, dice, no, pero no nos olvidamos del alquiler social. Pero sí que nos olvidamos del alquiler social, coño. O sea, sí que nos olvidamos del alquiler social. Porque muchos están haciendo solo alquiler asequible, que hace falta hacerlo. Y el Pacto de Estado para la continuidad, porque sin un Pacto de Estado será imposible y eso... Bueno, le doy la palabra a mi querido amigo, compañero... copresidente y bailarín. Vale. Explicaré un poco el manifiesto que hicimos después de muchas reuniones, que le pusimos este título, La vivienda una agencia inaplazable, en el cual discutimos, una de las cosas que discutimos es si aparte de proteger al residente, que es lo que la ley de vivienda hace básicamente, no habría que proteger el contenedor, que es la vivienda, que parece en estos momentos bastante desprotegida. Es evidente que estamos en una situación extraordinaria, que está expulsando a mucha gente de las ciudades porque no pueden pagar los alquileres que van subiendo in eternum y mucha gente joven no puede acceder y mucha gente mayor que se encuentra con la pensión no tiene más remedio que marcharse a un sitio donde el alquiler sea menor. El gobierno, preocupado por esto, ha hecho una ley de vivienda, ha creado un ministerio, es decir, la preocupación ha entrado en la agenda política y es evidente que estamos en... Pero tenemos un problema, que es que la ley de vivienda que ha hecho el gobierno no parece que sea compartida por la mayor parte de comunidades autónomas, excepto prácticamente Cataluña.
Es decir, todas las otras comunidades se lo están mirando, supongo, esperando a ver qué pasa en Cataluña y sobre eso habrán. Por tanto, lo que no tenemos claro nosotros es que hacer esfuerzos en estos momentos sobre modificar la ley de vivienda, lo que hemos de hacer es un pacto de Estado que junte a todas las administraciones y el gobierno y que sea a 15 años vista, que se pueda trabajar, que se analicen todos los problemas que hay para la creación de vivienda a partir de que podamos funcionar y no tanto estar pendientes de la ley, si está bien, si está mal, si va mejor o va peor. La ley, como sabéis, protege básicamente al inquilino, que no le suban el alquiler, que no haya desahucios, desahucios exclusivos. Y nosotros pensamos que se tendrían que analizar otras posibilidades. Una vivienda, lo básico que nosotros pensábamos es que una vivienda ha de quedar claro que debe servir de residencia a su propietario, viene a ser alquilada a una unidad familiar. Cuando impulsamos un planeamiento, lo que hacemos es detectar cuáles son las necesidades de aquel sitio, de aquella ciudad, de aquella área metropolitana y hacemos viviendas, proyectamos viviendas, equipamientos, unas zonas verdes. Pero evidentemente si hemos analizado las viviendas que necesitamos en un determinado municipio y después cuando éstas se realizan se dedican a todo menos a hacer de viviendas, estamos pervirtiendo gravemente el sistema. Nosotros pensamos que deberíamos ir en la dirección de que las definiciones que se hacen de la vivienda casen o concuerden con lo que todos pensamos que ha de ser una vivienda, que ha de ser un sitio para vivir, para convivir, para procrear, pero no para sufrir, a ver qué me va a pasar el año que viene cuando se me termine el contrato. La definición en la ley de vivienda es bastante curiosa. Dice, edificio parte de un edificio de carácter privativo y con destino a residencia y habitación de las personas que reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto es en la ley de vivienda. He consultado algunas legislaciones autonómicas y no varían mucho. Todos los tiros van por ahí. Esta definición ambigua de vivienda, más una torticera interpretación del derecho a propiedad, produce los efectos indeseados que en estos momentos tenemos. Y digo torticera porque el artículo 83 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad y la herencia, esto es cierto, pero añade, la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Y no soy capaz de comprender que cuando una vivienda pasa a ser un apartamento turístico cumpla ninguna función social. Pero esto es un poco el panorama que tenemos en estos momentos, porque tenemos una especie de ADN colectivo de que con nuestras propiedades podemos hacer lo que nos dé la gana, y especialmente con la vivienda, que es la propiedad que tienen la mayor parte de los españoles. Con la nueva ley de vivienda y las diferentes normativas que van apareciendo, perseguimos los apartamentos turísticos y entonces nos salen con la vivienda de temporada. Perseguimos la vivienda de temporada y nos sale el alquiler de habitaciones. Y estamos como en un estanque lleno en que vamos persiguiendo los patos sin que los pillemos nunca. En Barcelona, en la semana pasada, en Idealista, había anuncios de alquiler de viviendas, había 3.500, y de alquiler de habitaciones 4.000. Es que parece que nos hayamos vuelto todos locos, es decir, ¿qué estamos condenando a una sociedad a vivir en habitaciones? Es que no, este concepto lo hemos de cambiar. Por tanto, un poco lo que nosotros sugeriríamos, y eso cada uno no se lo tomen al pie de la letra, cada uno que lo interprete como quiera, es que a esta definición que he dicho antes de lo que es una vivienda, que es residencia y habitación y tal, le añadiéramos la finalidad. Y que eso en el cuerpo legislativo, tanto en la ley de vivienda como en las leyes autonómicas, como las ordenanzas, se fuera impulsando introducir la finalidad, diciendo cuyo fin, hablando de vivienda, cuyo fin es la residencia del propietario, si es persona física, o alternativamente el alquiler a una unidad convivencial de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos. Si lo situáramos así, el estanque le hemos quitado el agua, los patos ya los podemos ir cogiendo de uno en uno, porque entonces ya hemos definido
que una vivienda es lo que ha de ser. Una vivienda ha de ser un sitio donde se pueda vivir. Y todo lo demás son excepciones. Y todas las demás excepciones tendrían que ir de acuerdo con una licencia específica. Ahora hablaremos de esto. Dentro de esta definida la vivienda como la he definido, o en este camino de definición, los municipios deberían acortar el porcentaje de viviendas que pueden ser reconvertidos a otros usos. O sea, deberían saber cuántas viviendas necesitan para su población sin que se tensione el mercado y, entonces sí, todas las que no se necesiten se podrían destinar a otros usos. Eso nos parecería correcto. Toda desviación del uso de la vivienda habitual, toda desviación que puede ser apartamento turístico, oficina, almacén, venta de artículos diversos, alquiler de habitaciones, etcétera, todo lo que queráis, que esté fuera de la política de vivienda, debería hacer una aportación a la política de vivienda cuando se den estas licencias específicas, debería aportar a la política de vivienda o bien pecuniariamente en dinero o bien en especie. Es decir, nosotros nos parecería bien que en determinadas ciudades donde el apartamento turístico es un chollo magnífico, si hay grandes tenedores que quieren tener apartamentos turísticos, por cada apartamento turístico pongan en el mercado de alquiler asequible una serie de viviendas tuteladas por el municipio, por ejemplo. Entonces, esto sería una compensación de este sistema. Hay en Barcelona, ustedes muchos lo conocerán porque se ha replicado en otras ciudades, hay un programa que se llama Barcelona Ponte Guapa, que consiste en que si tú quieres poner un andamio, pagas tus licencias y pones el andamio. Pero si quieres poner publicidad, esto se considera una agresión al espacio público y, por tanto, solo la puedes poner si pactas con el Instituto de Paisaje Urbano una compensación de arreglar una medianera, arreglar alguna cosa patrimonial, etc. Esto es un poco el concepto que nos gustaría para la política de vivienda. Es decir, todo el que se salga de la política de vivienda ha de hacer alguna compensación a esta política general. Porque aquí hay una cosa que es sorprendente, que es que cuando se transforma un comercio o una oficina en vivienda, todos corremos a ver qué ha pasado allí, hacemos un expediente, esto no puede ser, etc. Pero que la vivienda se transforme en cualquier otra cosa, en una peluquería, en un despacho, en todo esto parece que no preocupe a nadie. Es decir, vamos perdiendo viviendas por el camino que quizá en determinadas épocas tenían una función. Es decir, si no había edificios de oficinas, los despachos en algún sitio tenían que estar, pero en estos momentos en todas las ciudades hay edificios de oficinas y no hace falta que las viviendas cumplan funciones que no lo son propias. Debe quedar claro que este tipo de licencias deberían ser circunstanciales y, por tanto, temporales, en ningún caso indefinidas. En eso ya en algún sitio se ha empezado a mover y evidentemente los propietarios de apartamentos turísticos se han puesto el grito en el cielo y por tanto irán a los tribunales. Me gustaría ver si lo que prima es la licencia inicial, que era una licencia de vivienda indefinida, o la siguiente licencia de apartamento turístico, que también es indefinida. Yo creo que tendría que primar lo que parece ser un derecho constitucional, que es la vivienda, no el apartamento turístico. Más temas. Deberían estudiarse las posibilidades de aumentar el parque de vivienda existente. El número, aquí nos ha cambiado. Todo el urbanismo lo hemos fijado con unas consideraciones de densidad de viviendas por hectárea, densidad de viviendas. Esta densidad viene de los años 70 y siempre hablábamos de 4 personas por vivienda, que es una realidad que ya no está. Es decir, en estos momentos necesitamos el doble de viviendas para atender al mismo número de población. Y, en cambio, desde el punto de vista de estándares de urbanismo, las cosas no se han modificado mucho. Nosotros sugerimos que en vez de hablar de viviendas por hectárea, se empiece a hablar de habitantes por hectárea o de camas por hectárea, si queréis,
para que con las mismas reservas de espacio público y de equipamientos pues puede incrementar el número de viviendas, lo cual nos ayudaría en temas como las viviendas en plantas bajas o las viviendas que son de grandes dimensiones y que se han de subdividir. Está claro, esto que no hay discusión posible, en las ponencias de antes ya se ha visto, hay que programar un potente plan que incluya la vivienda de alquiler asequible y la rehabilitación concertado con la iniciativa privada, básicamente porque las administraciones no tenemos el dinero suficiente para abordarlo. Por tanto, el pacto con la iniciativa privada es evidente, ha de producirse. Lo que pasa es que el sector público últimamente, sobre todo con la ley de vivienda, se ha mostrado bastante intervencionista y esto al sector privado, al promotor privado no le acaba de gustar. Que le digan los alquileres hasta cuándo pueden ser todo esto no parece ser de su agrado. También es verdad que por parte de los inquilinos que estaban en edificios de promotores de promoción pública que han sido vendidos a fondos de inversión tampoco parecen muy contentos. Por tanto, hemos de encontrar la medida de colaboración que ha de ser sobre la base de pactar todos los aspectos fiscales, financieros, presupuestarios, es decir, un pacto que en las dos partes se encuentren cómodas. Y, evidentemente, no se puede facilitar a estos promotores, a esta promoción público-privada, todo el suelo del que disponemos. Básicamente porque hay que constatar que la única solución viable para la gente más desfavorecida y más vulnerable solo puede ser la promoción pública y, por tanto, los poderes públicos han de instrumentar las cuestiones para que los podamos hacer funcionar. Hay que concertar incrementos moderados. Hay una cuestión que dices, si hay gente que es capaz, empresas de hacer alquileres a un nivel moderado, tendrían que tener, digamos, una mayor facilidad delante de la judicatura, es decir, que fuera mimado el promotor que hace esfuerzos para hacer un control de los alquileres y que, por tanto, delante de una posibilidad de impago, de desahucio, tuviera una mayor seguridad jurídica. Vivienda, voy acabando, vivienda y movilidad son primos hermanos y eso hay una cuestión que a mí y a nosotros siempre nos ha fascinado, que es que hemos sido capaces en la mayoría de ciudades de constituirnos entes metropolitanos del transporte, que son unos consorcios donde están todas las administraciones aportando sus recursos y haciendo contratos programa con empresas públicas y privadas para que funcione la movilidad. Y en cambio en vivienda no hemos sido capaces de esto, cuando tendría todo el sentido de que donde hay una entidad metropolitana de movilidad hubiera una entidad metropolitana de vivienda haciendo contrataciones, concentrando los recursos y haciendo contratos programa con empresas públicas y privadas para hacer las viviendas que necesitamos en todas partes. Ya termino. En definitiva, defendemos una legislación más clara. Nosotros pensamos que si lo que defendemos es la vivienda y no el inquilino, a la larga, y hacemos más promoción de vivienda, más promoción tanto con la iniciativa privada como de la promoción pública, y también incrementamos el número de viviendas cambiando las densidades, sería posible ir quitando tutelas de los alquileres en el sentido de que al haber más oferta se nivelaría el mercado. Yo creo que estamos delante de una situación explosiva, lo pensamos todos los que estamos en esta mesa. Nosotros aquí les hemos apuntado unas ideas, a ustedes les corresponde desarrollarlas y les deseo mucha suerte, porque tal como está el patio vamos a sufrir. Yo siempre pienso que esto ya es como el cambio climático, no sé si estamos a tiempo de revertirlo. Hemos llegado tan lejos y está el sistema tan desbaratado que será muy difícil volver a una situación de un mercado estable y tranquilo para satisfacción de los ciudadanos. Muchas gracias.
Sí, ¿no? Bueno, hemos más o menos cumplido con el trámite. Sí deciros que, siguiendo un poco el comentario de Xavi, y contaré una anécdota con Xavi Aspach y con Toni Sorolla, que viene al pelo para el momento. Yo sé que pensaréis que fácil es opinar desde la barrera con la pensión en el bolsillo. Ay, se me había olvidado, esto es remunerado, quiero decir. Estamos cobrando 3.000 y pico euros mensuales, y en negro, claro. Por eso, lo que pasa es que ahora, al no estar Carmelo de tesorero, será más difícil. Una anécdota sobre ese tema. Un día vino Toni Sorolla a Alicante con Xavi Aspach, y como los dos me conocían, yo ya jubilado, pues fuimos a comer y luego fuimos a... ellos le llamaban una tormenta de ideas. Wow, sonaba, bueno, lo decían en inglés, que un catalán decirlo en inglés ya tenía cojones, pero... Y nos pusimos a hablar y hablábamos de la organización centrada en las personas. Es difícil incorporar el espíritu de una administración centrada en la persona, es muy complejo de hacer. Y yo, libre como un pájaro de no estar en activo, iba dando ideas. En un momento Xavi Aspach se va al cuarto de baño y cuando nos quedamos Toni Sorolla y yo, dice: eres un cabrón, tío. ¿Pero por qué le das esas ideas si sabes que no se pueden hacer? ¿Pero por qué le estás diciendo esas cosas cuando tú eres gerente del Patronato de la Vivienda? No las decías. Bueno, pues esa libertad tenemos. No hay debate porque vamos con tiempo y además debatir de temas de vivienda sería un poco ridículo con nosotros. Pero si alguien tiene alguna duda, sobre lo que hacemos o tiene alguna sugerencia o algo, pues lo agradeceríamos. Y si no, pues nos iremos por allí y entrar a la siguiente mesa. Nuestro presidente... Bueno, yo simplemente quiero agradeceros el esfuerzo, la dedicación, la entrega que siempre habéis mostrado a UBS desde que entre todos pensamos que algo teníais que hacer para rentabilizar las pensiones que os pagamos los demás. Pues, os la habéis pagado vosotros y cumplidamente os la habéis ganado. Pero pensamos que era... Hombre, en tu caso no, ¿eh? En tu caso, Maite, esto no puede ser. Que agradeceros siempre vuestra disposición, vuestra entrega. Yo creo que tenéis que ser así, decir lo que pensáis. Luego ya haremos nosotros los filtros oportunos, lógicamente. Pero tiene que ser así. Vosotros, la inteligencia artificial, efectivamente, está por encima de todos nosotros porque tiene muchísimos millones, billones de datos, y vosotros, la suma de todas vuestras experiencias y vuestras reflexiones, eso os acerquéis a ese límite de inteligencia artificial, y tenemos que aprovecharla. Con lo cual yo os los agradezco. No vamos a pagar más. Os lo agradezco. Seguir así, seguir viéndolo y seguir siendo una fuente de ideas, sea la que penséis, aunque sea irrealizable, de cosas irrealizables. Es como se consiguen las cosas, de pensar cosas inimaginables. La colaboración público-privada que hace una década, que a ver, ¿quién la ponía encima de la mesa? Esto de los terrenos dotacionales de hacer vivienda, eso de hacer una empresa mixta entre público y privado, como ha hecho Barcelona. Eso hace una década no se le ocurría a nadie. A alguien se le ocurrió y, oye, mira, hemos entrado por ahí. Por lo tanto, yo pienso que de ese tipo de ocurrencias, Newton era el único que todo el mundo veía caer las manzanas. Pero el que se hizo preguntas, ¿por qué caen? Fue Newton, y ahí lo tenemos. Pues hagámonos preguntas, y vosotros hagáis preguntas y respuestas, y seáis, que lo sois, una fuente de ideas para nosotros, es lo que yo único quería decir. ¿Vale? Enhorabuena, y muchas gracias.
Pero es verdad que cuando hacemos análisis de la experiencia, al hilo de lo que dice José María, cuando hacemos análisis de nuestra experiencia, y vosotros si la hacéis de la vuestra, muchos de nuestros mejores proyectos, de los de cada uno, han surgido de la casualidad, han surgido de la oportunidad, han surgido de ¿y por qué no nos atrevemos? Han surgido de tomándote un café en Málaga, has hablado con tu concejal, que ahora eres el mío también, dado que soy experto, eres mi concejal, y ha surgido de ahí. O sea, yo creo que estamos en esa idea en la que seamos propositivos. Sí. Gracias.